Vamos a empezar a orar. Seguimos avanzando los minutos. Amado Padre Celestial, gracias por este momento que tú permites que estemos reunidos una vez más en tu santo nombre. Bendito Abba, gracias por tu amor, por tu gracia, misericordia. Y háblanos hoy, Padre, queremos escucharte una vez más, queremos que tú nos des discernimiento, sabiduría para interpretar de acuerdo a tu voluntad tu palabra, Padre. Bendícenos y guárdanos a cada uno de nosotros. En el santo nombre de tu Hijo Yeshua Hamashiach te lo pedimos. Amén. Amén. También está ingresando el hermano Víctor Moisés Víctor Capucho. Moisés. Bienvenido, shalom, mi hermano Moisés. Bienvenido también. Vamos a elegir un poquito acá la luz. Ya está. Entonces, mis hermanos, hoy día estamos viendo, habíamos iniciado este ciclo de controversias. Este es un tema también que existe algunas posiciones en torno a lo que viene a constituir condenación eterna o castigo eterno. Y ahí, entonces vamos a hacer un estudio de la palabra muy sucinto, concreto, de frente al punto, para tener estas cosas claras que han sido alimentadas, respecto al infierno, ha sido alimentado a lo largo de los siglos, y queremos descubrir qué cosa está en el escrito está y qué cosa no corresponde al escrito está. Esa es la idea. Entonces debemos empezar diciendo, y esto es algo fundamental, que el amor al Padre se traduce en la obediencia y que hay una enseñanza que se ha incrustado en la mente de los creyentes desde hace ya muchos siglos, a lo largo del tiempo, en el cual hay la figura de un infierno donde la gente es atormentada por los siglos de los siglos de los siglos y que no va a parar. Así que por más que se arrepientan, seguirán siendo atormentados y atormentados y atormentados. Un poco como la obra de Dante Alighieri de la Divina Comedia, donde hay diferentes estaciones y hasta salen hasta demonios, ¿no? Así con esa figura de esa novela, de ese tormento, ¿no? Y fundamentalmente eso es lo que está en la mente de la gente. Entonces vamos a ver si esa tradición teológica tiene su raíz en la Escritura o no, o qué es lo que la palabra nos enseña. Y que tenemos entonces ver si eso que se ha planteado y es de difusión popular corresponde a las santas escrituras, porque esa forma de que la gente esté siendo torturada permanentemente en el infierno, coloca en entredicho lo que es la justicia, porque si ya se está recibiendo la pena y más allá de la pena se sigue atormentando a la gente, ya eso ya no es justicia, eso ya es una venganza. Eso colocaría en entredicho con la justicia y el carácter del Padre Eterno, por lo cual tenemos nosotros que hacer el trabajo de estudiar la palabra para entenderlo. Esto es eso es un tema que hay que analizarlo sin divorciar los versículos del contexto que se está hablando. Siempre es importante los principios, identificar la cultura hebrea presente, los términos, el contexto, la suma de tu palabra, que desde el Tanaj hasta el Brit Hadashah, antiguo y nuevo, todo tiene que estar en una armonía y en una coincidencia respecto a los conceptos que vamos a estudiar. Entonces pues, no puede haber ningún divorcio en la palabra respecto a este punto. Ni tampoco se va a poder resolver este asunto del infierno recurriendo a libros que pueden ser de muy elegante empastado, pero que no está alineado al escrito está, sino que recoge un poco la tradición doctrinaria respecto a este punto del infierno. O que ha sido el concepto popular de ese infierno donde la gente no para de sufrir, como hay por ahí una congregación que no para de sufrir, entonces que corresponde a malas traducciones que se ha hecho de los idiomas originales y que ha sido volcado luego en la palabra.
en la palabra escrita, y que fruto de ello se ha perpetrado ese error en la mente. Recordemos que en los tiempos del Brit Hadashah o Nuevo Testamento habían 3 idiomas fundamentalmente: el hebreo, que se hablaba en el templo; el griego, que era como el inglés, que era para el comercio; y el arameo, que era para lo que es el hablar popular. Entonces, 3 idiomas, un poco como lo que ocurre en los días presentes. Ahora, encontramos nosotros un vocablo que es la palabra infierno. Que el infierno es una palabra que viene del griego Yevá o Geena, que ustedes pueden encontrar en el número 1067 del diccionario Strong. Ahí va a aparecer esa palabra Geena, infierno. Esta es una zona que existe, el Valle del Geena, que está en el valle en la zona de Hinnom. Por eso Geena viene de Hinnom forma Geena, y se encuentra ubicado en Jerusalén. Entonces, Geena o Geena se encuentra en Jerusalén, es un sitio específico, y que ha sido empleado como una forma simbólica por muchas posturas para hablar de un castigo de naturaleza eterna. Una cosa es la condenación y otra cosa es el castigo eterno. En el hebreo, esta palabra, Geena, infierno, que está en Jerusalén, en el valle de Hinnom, se relaciona con Sheol, que tiene que ver con sepulcro, infierno o el inframundo, donde las personas van al morir. Entonces, ese Geena, infierno, Geena, existe como lugar específico. Pero vayamos a un poco ver qué ocurría en dicho lugar, porque si Jesús empleó el Geena para darnos a conocer sobre el destino de las personas luego de una sentencia. Entonces decía que este Geena se encuentra localizado en el suroeste del Monte del Templo. En la parte suroeste del Monte del Templo se encuentra Geena. Y en dicho lugar se quemaba, literalmente hablando, se quemaba basura, se quemaba desperdicios, y también ahí, ojo con esto, eran arrojados los cadáveres, no personas vivas, los cadáveres de los sentenciados a muerte. Sus cadáveres ahí estaban. Nunca se arrojó personas vivas, siempre se arrojó cadáveres, desperdicio, basura. Hoy ese Geena, si uno va al suroeste, va a encontrar que ese Geena hoy es un valle fértil, está completamente de verdor. Pero en la época del Mesías era como un botadero, un basurero, y que fruto de que se arrojaba continuamente desperdicios y basura, entonces el fuego de las llamas de ese Geena, de ese basurero, no cesaba nunca. Y eso es lo que habló el Mesías. Entonces nos hemos ubicado a lo que está hablando Yeshua para poder entender sus palabras, de un lugar que existió, que existe hoy cubierto de verdor, pero que en su época era el basurero, basura, desperdicios y cadáveres de sentenciados a muerte, cuyas llamas no cesaban, producto de que porque era un fuego que se retroalimentaba por la quema de desperdicios. Debemos señalar también que desde el Tanaj o el Antiguo Testamento así conocido, pasando por los profetas, no se menciona al infierno con esa connotación que el ser humano le ha dado o lo tiene hoy en la mente. Tal significado proveniente de la mente del hombre, donde la gente es atormentada día y día sin parar, no está registrado ni en la Tanaj ni en los profetas. Es decir, no está amparado en lo que son las santas escrituras antes del Mesías. Entonces, en varias versiones bíblicas, sin embargo,
se ha incorporado en sus variopintas presentaciones la palabra infierno bajo un contexto griego, con la fuerza de amenazar, de atemorizar a la gente, de tal manera que para que por miedo se sometan al supremo hacedor, bajo la idea de un castigo de naturaleza eterna, interminable, atormentadora por los siglos de los siglos. Y vamos a ver quiénes son los que serán atormentados por los siglos de los siglos y quiénes no, de acuerdo con el escrito está. Nosotros hemos llegado a los brazos del Padre, convocados por el amor, no por el miedo, no por el susto. ¿Para qué? Para seguir las pisadas de su amado Hijo, el Mesías. Hemos sido convocados por amor. La palabra infierno como tal, con esa fuerza, ni siquiera está contenido en los originales, con ese sentido. Y muchas denominaciones le han dado una definición de corte literal, lo cual constituye, como estamos viendo, vamos a ver a través de los versículos bíblicos, un despropósito y ciertamente una injuria hacia lo que representa y al carácter de Abba Padre. Y por eso incluso hasta gente agnóstica y atea cuestiona a un Dios que puede establecer un sistema interminable de tormento al ser humano, ¿no? Entonces los ateos levantan su voz de protesta, porque ciertamente es una deformación de lo que Yahweh es. Ese concepto del infierno como dando vueltas y vueltas, atormentado, sin parar, gritos interminables, no corresponde a lo que está escrito, vamos a revisar, ni tampoco corresponde al carácter de justicia, al carácter moral del Supremo Hacedor. Esto es importante señalar. No existe una sola línea en la Tanaj, ni un profeta ha hablado acerca del infierno en los términos y palabras que hoy se hace ligeramente. En esos términos nunca, ni un profeta se ha expresado de esa manera. Y Yeshua cuando vino, no vino a traer cosas nuevas. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino la del Padre. Él viene a presentar lo que ya antes han hablado los profetas, lo que ha estado contenido en la Torá, y viene a demostrar con su vida el cumplimiento de esa Torá. Siguiendo sus pisadas, sus huellas, podemos llegar a la plenitud de esa palabra, porque Él es la palabra misma. Entonces esto es claro de entender. Y todo lo que el hombre ha edificado como doctrina en torno al infierno es producto, entonces, ¿de dónde han nacido estas ideas? Es producto de un agregar o de un quitar al escrito está, pero que a la luz de las escrituras, esas ideas que no están amparadas ni en la Torá ni en los profetas, tienen cero validez, porque no corresponde a lo que está escrito. Lo que Elohim ha hablado siempre, desde Bereshit, Génesis hasta Apocalipsis, es vida o muerte. No hay término medio. Vida o muerte, e incluso la muerte al final será echada, como está escrito, en el lago de fuego. Entonces es una convocatoria a vida o a morir. Eso es lo que la palabra enseña. En las palabras de las escrituras, y eso podemos invitar a cualquiera, no hay una sola línea que diga de estar castigando por toda la eternidad a la gente sin parar. Ni una sola línea. Es una deformación del Gehenna, de ese basurero interminable cuyas llamas de fuego, producto de que era reciclada la basura, no se terminaba. Y entonces se ha
se entra a una deformación de pensamiento que es necesario revisar, porque todo lo que nosotros tengamos en seguimiento debe ser de conciencia y de emuná, de fe. Tiene que venir de la palabra misma y no crear una plataforma en base a una suposición humana y en base a esa plataforma erigir toda una torre de doctrina. Yo tengo que revisar si si esa plataforma donde yo me estoy valiendo está en el escrito está. Luego de la llegada del Mashiach es que hemos sido informados acerca sí de la realidad de un juicio. Eso sí es correcto. Eso es como algo que, porque él ha recibido toda autoridad. Y cuando llega el Mesías nos informan a través de él de la presencia de un juicio en los días finales. Eso sí es cierto. En el cual el Padre, Abba, le ha dado a su Hijo el poder de juzgar a vivos y a muertos, producto de tal juicio que se va a dar, de ese escudriñamiento de las vidas por medio del Mesías que se va a dar. Los suyos, los elegidos, son los que van a recibir el galardón de la vida eterna. No se ofrece vida eterna a impíos para que entren a sufrir. La vida eterna es un galardón, es un regalo para los suyos. No es que vaya a haber impíos con vida eterna. Eso no está escrito, no está en la palabra. Entonces, los impíos lo que van a recibir es una sentencia condenatoria ante el trono blanco, que es después del milenio. Va a haber ante el trono blanco, y los que sean resucitados para ese tribunal, para ese trono blanco. Espera un momentico, Luis, espera un momentico. Entonces, ¿tú qué estás diciendo? ¿A dónde va la gente que muere y que no va con el Mesías? ¿A dónde va esa gente? Sí, ahí vamos, justamente, ahí vamos. Entonces... Me siento un poquitico como confundida con lo que estás diciendo. No sé. Claro, no, sí, ahí vamos. Entonces, los muertos son resucitados, digamos los no creyentes, y pasa ese milenio, ¿no? Y luego llegan hasta el tribunal blanco, donde son revisados los libros, esto lo vimos hace algún tiempo, y reciben una sentencia condenatoria. Y esa sentencia condenatoria habla de, luego de recibirla, pasan a lo que es la destrucción. Por toda la eternidad ya no será más su memoria, ya no serán tenidos en cuenta. No para recibir un castigo eterno y de una injusticia insaciable y de gente que esté sufriendo sin parar de esa manera. Entonces, la Biblia habla en los términos de destrucción del impío, de raerlo, y eso vamos a ver desde el hebreo, cuáles son los términos que se está empleando. Y para responder, hermana, a tu pregunta de a dónde van a ir ellos con su alma, a dónde van a estar, ¿no? Lo que Jesús sí habló en los evangelios fue acerca de este Gehenna, que hemos dicho que es un lugar que existió, que existe, pero que existió en esa manera de quemada de basura, y que lo puso como ejemplo para clarificar una ilustración, no para sacar un mensaje literal, sino para clarificarlo. Y hemos dicho que nunca, jamás en ese Gehenna se arrojaba gente viva en ese basurero, sino que eran los cuerpos de los sentenciados a muerte, y es lo mismo que está en Apocalipsis, los sentenciados, y eran arrojados ya muertos, y como también ocurre, van a ser arrojados al lago de fuego. Pero no es lo mismo, no estamos hablando pues de lo mismo, de lo que uno siempre ha aprendido, que el que muere pues va al infierno, ¿a dónde más va a ir? Lo que pasa es que hay el pensamiento... No conocen al Eterno, ¿a dónde van a ir? Lo que pasa es que hay el pensamiento de que la gente en el infierno va a estar viva viendo su sufrimiento sin parar por los siglos de los siglos. Pero si el alma
el alma pues no es que está viva siempre, el que muere es el cuerpo. Sí, pero y el alma tiene que seguir sufriendo y sintiendo. Sí, por eso vamos a ver si ese pensamiento, esa idea está en el escrito está. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Si realmente la gente va a estar sufriendo por toda la eternidad y así se arrepintiesen en el infierno, porque llega un momento en que la gente se va a arrepentir en el infierno, producto de lo que sufre. Pero no a Yahweh no le va a importar y va a seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y también tenemos otro problema, que la vida eterna solo ha sido ofrecida a los elegidos, no ha sido ofrecida a los impíos, ni siquiera para su estado de condenación o de experiencia. Entonces vamos a ir avanzando para que la palabra, ¿qué cosa es lo que nos está diciendo la palabra? Vamos a ir avanzando. Hasta ahora hay esa coincidencia, ¿no? Que va una sentencia y es arrojado al agua de fuego. Acá la gran pregunta es, ¿van a sufrir por toda la eternidad conscientemente? ¿O solamente van a sufrir conscientemente lo que dice la palabra? Que van a ser Hasatán, el falso profeta, el antimesías y la muerte que al final será también arrojada al lago de fuego. Donde dice que ellos serán atormentados por los siglos de los siglos. Ellos sí. Hasatán, el antimesías y el falso profeta, dicen en Apocalipsis que serán atormentados por los siglos de los siglos. En cambio, cuando dice de los impíos fueron arrojados al lago de fuego y nada más, ¿no? Entonces, acá hay una primera diferenciación. Entonces, bienvenido mi hermano Carlos, que también ya se ha conectado. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Conscientemente o no? Acá, la vida eterna es para impíos y para creyentes. El arrojado al lago de fuego va a ser consciente de su sufrimiento por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y también van a ser atormentados igual que el antimesías, el falso profeta, Satanás. Y también dice la palabra que al final la muerte, es decir, la muerte dejará de ser, será tirado al lago de fuego, va a desaparecer la muerte incluso va a desaparecer porque está escrito que va a ser arrojado al lago de fuego. Y por último la muerte, y desapareció la muerte. Vamos a ver. Entonces, asimismo, vamos a responder a la pregunta, vamos a ir avanzando, mi hermana, para responder a esta pregunta válida. Asimismo, las parábolas que el Mesías empleó fue para dar a conocer que derivado del juicio ante el trono blanco, se va a emitir una resolución para conocer, ¿no? Si pasará eternamente vivo o pasa a lo que es al desaparecer, a ser raído de la existencia. Vamos a ver eso. Si afirmamos que los impíos van a estar sufriendo para siempre, entonces derivado de dicha apreciación, estaremos también afirmando que la vida eterna alcanzará a los no creyentes. No es solamente para los elegidos, sino también la vida eterna se ofrece a los no creyentes, lo cual entra en colisión con la Torá, que afirma que la vida eterna es de exclusividad para los escogidos del Todopoderoso, que es un galardón. La vida eterna como tal es ofrecida a ellos. Y los impíos, luego de ser sentenciados con la muerte ante el trono blanco, serán, dice la palabra, está en Apocalipsis, serán arrojados al lago de fuego. Dice que nunca fue preparado para ellos, porque ese lago de fuego fue preparado para Satanás, el falso profeta y el antimesías. Y también la muerte va a ser arrojado al lago de fuego. Nunca ha estado en la mente del Padre que el hombre vaya a un lugar de tormento de esa manera y en donde conscientemente sufra indeteniblemente, porque no fue preparado para ellos. Los transgresores, entrando, vamos a... yo no sé, pero yo había entendido totalmente diferente, porque entonces, ¿cuál es el castigo para la gente impía? Nada. La muerte, ¿no? Ahí vamos a entrar, justamente, vamos a entrar a cuáles, vamos a ir... Aunque la muerte, pues se murieron y se fueron al infierno.
¿Qué más castigo que es? ¿Qué más muerte que esa? Pero es que antes va a haber va a Eso es haber, lo que estoy oyendo. sí, Me da la impresión de que si una persona impía escucha esto, va a decir, rico, pues no, ¿para qué arrepentirme? ¿Para qué vivir una vida buena si no es verdad lo que voy a ir a sufrir a un infierno? justamente vamos a ir avanzando. Estamos ahorita estamos en el tribunal blanco, ¿no? Perdón, ante el trono blanco. Y también si yo digo que el impío va a sufrir eternamente, entonces tengo que admitir que la vida eterna no es solamente para los escogidos, sino también para los impíos. Y la Torá no lo dice. Pues sí, porque el alma es eterna. Yo siempre he entendido eso, que el alma nunca se acaba. Por eso es lo que cuidamos, el alma. Ajá. Que el alma no se puede acabar. Lo que se acaba es la materia, ¿no? El cuerpo. Evidentemente que va a haber una situación que no quiero adelantarme con respecto a los versículos que sustentan que va a ser destruido y qué significa destruido en el hebreo. No quiero adelantarme, sino vamos a ir estoy anotando la pregunta para recalcarla en su momento. Estamos ante el tribunal, ¿no? Estamos ahí en el momento de la sentencia y vamos a responder esa pregunta de mi hermana con amplitud. Entonces, los transgresores, decía que de la voluntad de Elohe, que resucitarán después del milenio, van a recibir lo que es la destrucción eterna, como así está escrito. No lo será no es para un castigo de naturaleza eterna, sino para una desaparición eterna, producto de una sentencia eterna. Y si hay por alguna versión que diga lo contrario, en el sentido que el castigo es eterno, entonces es un problema de un vocablo que no corresponde a lo que está escrito. Entonces vamos a ir con cuidado a la doctrina de la palabra de Yahweh respecto a estos temas. Si él ve, porque también el ateo podría preguntar, ¿no? Ya, está bien, si una persona sufre, llega un momento en que se arrepiente, ¿y qué? ¿Va a seguir sufriendo una persona arrepentida por toda la eternidad? Pues si ya se arrepintió. Entonces podría ser, ¿cuál es la justicia de tu Dios? Si esa persona se arrepintió, ¿qué es? Venganza. Si ya está arrepentido, ¿por qué lo quieres atormentar por los siglos de los siglos? Si ya está arrepentido, ¿qué cosa más le quieres hacer? Entonces, pero estás hablando de arrepentirse antes de morir o arrepentirse. No, digamos que esa persona tiene vida eterna, entonces, lo cual tendríamos que agregar a la Torá que los impíos reciben vida eterna, es tirado al lago de fuego. Llega un momento que evidentemente pues la persona se va a arrepentir. No sé si en todos los casos, pero va a llegar gente que sí se va a arrepentir. Pero es que la persona ya no vale la pena que se arrepienta, ya es tarde. Pero, ¿cuál es el...? Sí, ya murió. Pero el principio de justicia es, si ya está arrepentido, ¿por qué se le sigue castigando? Porque perdió la oportunidad de arrepentirse aquí, Luis. ¿Pero por qué? Yo tengo entendido que aquí es lo que hagamos aquí, en vida, con esta carne. Ya, justamente. Pero hay un principio, acá hay un principio, ¿no? Dice que la vida eterna es solo para los elegidos. No se le ofrece vida eterna a los impíos, no se le ofrece, ni siquiera para la condenación. Ahora, ¿dónde queda el carácter de misericordia y el carácter de justicia? Si yo, ¿cómo voy a...? O de tormento, ¿dónde dice que la persona que se arrepiente en el infierno va a ser atormentada? Si se arrepiente, ya no interesa. Entonces, y también, ¿qué hacemos con el llanto y crujir de dientes que dice la palabra? ¿Y qué hacemos con algunos versículos que hablan de la destrucción, incluso del alma? Vamos a ir de menos a más, pero esas preguntas, mi hermana, son precisas, que justamente por eso el ciclo es controversias, porque es lo que representa esta controversia, ¿no? Se ha presentado porque evidentemente que lo que tú manifiestas es correcto, en el sentido de que es una materia controversial, pero vamos a ir analizando. Tenemos que entender
que la esencia del carácter del Padre no procede como la del hombre. El Padre es amor, el Padre es justicia y el Padre tiene misericordia. Él no ha diseñado una cámara de tortura eternas para atormentar sin piedad alguna al hombre. Lo que va a acontecer con los impíos es lo que serán de acuerdo a vamos a ver qué es lo que va a acontecer con ellos de acuerdo a la palabra escrita, ¿no? Conforme vamos a ver más adelante. Vamos, pero eso entonces le da cabida a los católicos, que los católicos siguen rezando por el alma que están allá atormentados, porque entonces ellos creen que sí tienen un chance. No, ya no, la sentencia ya no hay chance, simplemente son resucitados para recibir sentencia. No, pero ya todos los que se murieron sin conocer a Jesucristo, al Salvador, tienen aún chance, según pues lo que tú estás explicando. O sea que los católicos están correctos en ahorita mismo estar orando por todos los muertos. No, porque los que no han conocido del Mesías van a ser juzgados de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la luz que recibieron. Hay muchas personas... ¿Tú dices que hay chance de que se arrepientan? No, ellos no conocieron del Mesías, pero de acuerdo a su conciencia serán juzgados. Porque se dieron cuenta... ¿Tienen chance de pasarla a reinar con el Eterno? Porque no recibieron, nunca se enteraron del Mesías, nunca tuvieron una Biblia en sus manos. Ni siquiera se enteraron de su nombre. Nunca supieron de una cruz. Con la justa se guiaron. Pero como tú dices que en el infierno o donde estén sufriendo, ellos van a tener chance de arrepentirse. No, lo que decía que en el infierno ya nadie sale. Son tirados al infierno. Yo digo, si esa persona es tirada al infierno, estoy hablando del concepto religioso, ¿no? Entonces son arrojados vivos al infierno. Cuando dice la palabra en Apocalipsis que los únicos que van a ser arrojados vivos al infierno, dice Satanás, el falso profeta y el antimesías, dice, y fueron arrojados vivos al lago de fuego. Y cuando se refiere a impíos, dice, fueron arrojados al lago de fuego. Pero cuando se refiere a personas vivas, a seres vivos, dice, mi hermano Jonen, ¿cómo tal? Bienvenido, mi hermano, shalom. Dice que fueron arrojados vivos el antimesías, el falso profeta y Satanás. Ellos son los que han sido arrojados vivos al lago de fuego. Si uno revisa Apocalipsis, ahí está. Fueron arrojados vivos ellos. Y en cuanto al impío, fueron arrojados al lago de fuego. ¿Para qué? Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 26. Hoy día estamos de lleno en esta controversia respecto a la idea que nos plantea la hermana Ángela Valedera, si es que Yahweh va a arrojar a personas impías al lago del fuego para que sean torturados día y noche sin parar, y aun si se arrepintiesen, porque pues llega un momento en que evidentemente se arrepienten, a pesar de eso Yahweh lo va a seguir torturando y castigando eternamente. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 en el verso 26. Vamos a 1 Corintios capítulo, para los que acaban de entrar, estábamos señalando que la palabra infierno viene de Gehenna, que era un botadero, un basurero que había al suroeste del monte donde está el templo, y donde se arrojaba basura, desperdicios y cadáveres no vivos, y eso está en función también del Apocalipsis, cadáveres de personas sentenciadas a muerte. Nunca se arrojaron al Gehenna personas vivas para ser quemadas. Y ese Gehenna era un fuego interminable porque se retroalimentaba todos los días con la basura que se arrojaba. Entonces, ese es el sentido de hoy. Ese Gehenna está totalmente cubierto de verdor. Eso es lo que estábamos hablando. Es preciso porque de ahí partió el Mesías. De ahí partió el Mesías en el sentido de que los cadáveres de personas, no personas vivas, nunca fueron arrojados al Gehenna. Y entonces vayamos a 1 Corintios 15, 26. Porque hay un principio en la Torá
que solamente los creyentes recibirán el galardón de la vida eterna. El impío no puede recibir un galardón de vida eterna, así sea para sufrir. La Torá expresa que la vida eterna es un galardón. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ya, ahora sí, procedamos a leer en 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dice que la muerte incluso será destruida. Va a desaparecer también la muerte. Por lo tanto, la muerte como tal tampoco va a ser eterna. Entonces, si la muerte no va a ser eterna, ¿dónde van los muertos sentenciados? Si dice que la muerte misma no será más. Dice, y el postrer enemigo que será destruido, porque hay un conjunto de seres que van a ser destruidos, dice, el último en destruirse será la muerte, en 1 Corintios capítulo 15, 26. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 24 en consonancia a ello? A ver, 1 Corintios, Apocalipsis capítulo 20, en el verso 14. Dice, a ver. 20:14. 20:14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Sí. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces lo mismo que está diciendo 1 Corintios, que la muerte será lanzado, Apocalipsis 20:14, también la muerte será lanzado al lago de fuego. Y los que caen en este lago es que quedan separados de Yahweh para siempre. Estamos obligados, si queremos avanzar en las Escrituras, sacudirnos de todo el bagaje doctrinal romano y griego que aterrizaron en ese tipo de teologías en el sentido de atormentar impíos por toda la eternidad. Con lo cual, para que pueda ser atormentado un impío por toda la eternidad, tiene que recibir vida eterna. Es decir, que el Padre le dé vida eterna para que pueda sufrir conscientemente. Y ahí tenemos un problema, porque dice la Torá que la vida eterna solo es para los justos, no para impíos. Ese es un problema, con lo cual esa teología de un tormento consciente por los siglos de los siglos no es de aplicación para el hombre. Los únicos que están en Apocalipsis de aplicación de tormento eterno consciente habla de lo que hemos señalado de los personajes. Entonces, dentro del pueblo de Israel, jamás se ha concebido un castigo eterno en esos términos. No les es... Perdón, hermano Luis, para reforzar la enseñanza que usted ha dicho, para reforzar... Adelante, hermano, adelante. Claro. Y como la hermana estaba preguntando esto, ya, del alma, dice, el alma que pecare, esa morirá, ¿no? Y hay algo que dice en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, ¿no? Y estamos hablando de que todo nuestro ser se muere, se va, se existe, pero solo lo que va a existir es el Espíritu de Dios, el Ruach. Eso sí es eterno, todo eso. Y más nosotros, como dice la palabra de Dios, que somos arrebatados con una nueva naturaleza, con una nueva vida, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y cuando usted decía de que el infierno, hasta el infierno se va a desaparecido, porque claro, porque dice la palabra de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí no existe la muerte, ¿no? No existe ni siquiera la muerte espiritual, porque está existiendo solo la vida y todo eso, ¿no? Eso refuerza un poco que muchos creemos que el alma, esa también es eterna, pero no es eterna el alma, ¿no? El alma nunca ha sido eterna tampoco, ¿no? Lo que es el Ruach es eterno es el espíritu. Así es. Muchas gracias. Dice, muchas gracias, hermano. No, el impío va a ser condenado a muerte y la muerte va a desaparecer. Porque dice que la muerte será destruida en el lago de fuego. Y ahí involucra, como dice bien el hermano, todos los que están también arrojados ahí. Porque la muerte va a ser destruida, como hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 26 y Apocalipsis 20:14. Si la muerte va a ser destruida, por lo tanto ese sistema de tormento eterno no va. ¿Por qué? Porque la muerte va a ser destruida. Y dice que va a ser lo último que será arrojado a ese lago de fuego para desaparecer.
Entonces, gracias mi hermano, es importante todas las preguntas, por favor, puedan formularlas porque este es un tema bastante controversial, pero la secuencia que nos ha ilustrado el hermano es correcto, ¿no? Impío, muerte, ya estoy muerto, estoy ejecutado, pero ¿qué va a pasar? La muerte también dice que va a ser destruida, y entonces ¿dónde voy a estar? Si la muerte va a ser destruida, en el lago de fuego, destruida dice, ya no va a ser más, va a ser arrojado al lago de fuego. Y entonces, ¿dónde va a ir el impío? Si la muerte está destruida, yo estoy en la muerte y la muerte está destruida, ¿dónde voy a estar? Entonces, esos son temas, se pone interesante, vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, hay un ejemplo que se salga, que es tradicional, que es el joven rico y el mendigo Lázaro. Es decir, y sobre eso se ha tejido una doctrina de que supuestamente se está hablando ahí del infierno, ¿no? Se han hecho conexiones indebidas en torno a esta parábola conocida, que está, a ver, Mónica, léelo, Lucas 16, en los versículos 19 al 31. Este es un caso clásico, que primeramente que no tiene nada que ver la parábola del rico con el mendigo Lázaro, no tiene nada que ver con la condenación eterna. Vamos a analizarlo. ¿De qué está hablando esta parábola? Y es importante hacer una pausa para no hacer una conexión indebida. Lee, por favor. Donde dice, donde el mendigo al morir fue llevado al seno de Abraham, que era un lugar donde estaban los justos antes de la redención del Mesías, y donde hay un Lázaro sufriente. Y hay que ver qué significa la palabra Lázaro, y a quién representa el joven rico, pero y quiénes son los perros que lamen sus heridas. Es una serie de símbolos que se están dando ahí. Lee, por favor, Lucas 16, 19 al 31, Mónica. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún un poco que es el rico representa a la casa de Judá, los sacerdotes, la migaja era la parte de lo que se caía como doctrina y se podían alimentar los perros, ¿sí? Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero no del pueblo de la casa de Judá, porque era una conexión con Abraham. Sí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y vamos a ver qué significa Lázaro después, tiene un nombre. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No. El joven rico representa la casa de Judá, conocía la Torá, pero no aplicaba la compasión, ¿sí? No, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, aquí estamos viendo que hay una serie de símbolos que se están produciendo, donde los perros, el joven rico no se conmovía, pero los perros sí se conmovían.
del mendigo Lázaro y trataban de tranquilizarlo a Lázaro, se apiadaban de Lázaro y le lamían, dice, las llagas frente al dolor del mendigo Lázaro. Estamos viendo esta situación. Hasta lo que está haciendo por contraste que los perros se comportaron mejor que el rico que representaba la casa de Judá, es decir, los infieles, los que no conocían de la Torá y de toda esa riqueza, por solidaridad se comportaban mejor de aquel que sí la conocía. Está hablando aquí de, esa es la enseñanza en esta parábola del rico y de Lázaro. Y que esto entra en conexión con otros pasajes que vamos a ver aquí. Entonces, vayamos a ver Lucas 1, 52, 53. Cómo gente que no conoce la Torá, no tiene esa riqueza, se pueden comportar mejor que alguien que sí lo conoce, que es rico y que conoce de Abraham y conoce de la Torá. De eso está hablando el Mesías, no está hablando de la sentencia o del infierno. Lucas 1, 52, 53. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, entonces, y a los ricos envió vacíos. Entonces habla de que colmó de bienes a los hambrientos. Ahora Lucas 6, 24. Lucas 6, 24. ¿Qué dice? Los ricos. Pero ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y finalmente Lucas 18, 24 y 25. Lucas 18, 24 y 25. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahí no es camello el animal, sino es camel, se habla de una soga que para pasar por el ojo de una aguja, y no habla de la puerta a la aguja de una aguja, porque la puerta a ojo de una aguja recién existió a partir del siglo IX, después del Mesías. No había aguja como puerta antes del siglo IX. Entonces, para que pueda pasar camel, que es muy parecido a cómo se escribe camello, soga, que significa soga, para el ojo tiene que deshilacharse hasta el punto de que quedar como un hilo, como un hilo, y entonces pasando así, desprendiéndose de su orgullo, de su fatuidad, sí pasaba como hilo a través del ojo de una aguja. Es lo que le estaba mostrando Yeshua. Pues él le decía: despréndete, vende tus riquezas, dijo el rico, todo eso que te tiene a ti atado, entonces deshiláchate y pasa por el ojo de una aguja, es lo que le estaba diciendo. Aparte que en el hebreo y en el griego, el término aguja no habla de puerta, sino literalmente, en el caso de Lucas emplea la palabra aguja esa aguja que se usa en cirugía, y él era médico. De esa aguja está hablando Lucas, y en otros habla literalmente de la aguja de coser. Pero dado que camel es casi por una diferencia de pronunciación, en la versión quedó como camello, y hasta ahora se cree que es un camello que se arrastra y que pasa con dificultad por unas puertas. Eso no tiene nada que ver con lo que significa deshilacharse, humillarse. ¿Qué tenemos que ver nosotros con un camello que se arrastra con respecto a pasar el ojo de una aguja? Si la indicación ahí tiene que ver con ser humilde, desprendernos de nosotros, y como él se desprendió, cómo se deshilachó el Mesías, se despojó de sí mismo y vino en forma de siervo, en forma, ¿no?, como hombre, y murió por nosotros, ¿no? Eso es lo que le dijo al joven rico. Entonces, ¿quién es el rico en esta parábola? Es el pueblo de Judá, que tiene por padre a Abraham, y eso está ahí escrito, y que portan la Torá, tienen conocimiento del Moisés, conocen los profetas, incluso menciona a los profetas, es decir, a los libros Nevi'im, y un pueblo rico porque recibió la alianza, recibió los pactos, recibió la adopción, recibió las leyes. Por eso que ese rico
en esa parábola es la casa de Judá. Y Lázaro representa a aquellos que están desconectados del Padre, que no contaron con tanta luz y con tanta riqueza, y que fueron ayudados solo por la intervención de Elohim, que los llama, como por ejemplo hoy los está llamando a ese regreso de las sendas antiguas por decisión de él. Y Lázaro en griego, ¿qué significa? Ayuda de Elohim. Lázaro significa, si la casa de Judá no te ayuda, yo el Padre, y eso está escrito, te voy a pastorear para que regreses en esa restauración, y lo voy a hacer con extrema paciencia. Todo eso está escrito. Lázaro significa ayuda de Yahweh. En hebreo, Lázaro es Eleazar, es número 499 del Strong, es Eleazar y significa Yahweh me ha ayudado. Es la enseñanza que está dándose a conocer en esa parábola, y que el hombre la ha distorsionado hacia la condenación eterna y el juicio, y no es lo que se está hablando aquí. Y los perros que lamen las llagas, ¿por qué se emplea el término perro? Porque los perros callejeros no tienen dueño, es decir, no tienen al Todopoderoso. Se alimentan de cualquier cosa, se alimentan de basura, es decir, se alimentan del pecado, de lo que viven, y andan en grupo, en jaurías, como perros. Entonces se comportan, ¿no? Y van así en bares, etcétera, haciendo pecado. Por eso es que se le da esa connotación de perros a los que no conocen de Yahweh, ¿no? En esos términos. Y esos perros, sin tanta Torah... Jesús también lo dijo, ¿no? ¿Perdón? ¿No? Jesús también lo dijo cuando la mujer fue de los perrillos, ¿no? Así es, así es. Y ahí fue esa señal también, ¿no? De lo que Dios hizo, Ajá. ¿no? De lo que el Señor dijo, Yeshua, ¿no? Sí, muy bien, hermano, muchas gracias. Le estaba diciendo, ustedes que conocen de tanto, sin embargo los perros, los gentiles, que sin tanta Torah y todo lo demás, se apiadan, y ustedes que están pudiéndolo hacer, lo ignoran. Sin embargo, gente sin mucho libre y mucha cosa, sí están dispuestos a ayudar a aquel que sufre. Esa es la enseñanza que se está hablando aquí. Ahora, vayamos a lo que vamos a leer acá. Sí tiene que ver, esto sí tiene que ver, porque así lo dice el contexto, sí tiene que ver con lo que es la condenación eterna. Vayamos a Mateo capítulo 13, en los versículos 47 al 50. Mateo capítulo 13, en los versículos 47 al 50. Este sí tiene que ver. Mateo 13, 47 al 50. A ver. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda la clase de peces. Al mar, las naciones. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. El lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, un poco que lo que preguntaba la hermana Ángela, en este pasaje del lloro y crujir de dientes, se refiere a un profundo sentir de remordimiento que van a pasar en ese momento. Aquellas personas, cuando al momento de resucitar, están bajo un juicio para sentencia, y derivado del mismo, van a pasar a una destrucción eterna y pierdan así la oportunidad de disfrutar de una auténtica vida de plenitud, de gozo, de sanidad, de justicia, llena de luz, condiciones eternas que no podemos ni siquiera vislumbrar en su abundancia pletórica de felicidad. Frente a lo que... Primeramente se van a entender cuál es el problema, ¿no? Yahweh existía, el Creador existía, y se perdieron todo por su obcecación de no rendirse. Y entonces, frente a eso que han perdido,
viene ese llanto, ese lamento profundo del alma, y es el crujir de dientes que expresa Salmo 112:10. Entonces, ellos se van a dar cuenta de la vida que se han perdido y de esa posibilidad de vivir cada día, bueno, en la eternidad, de un asombro permanente. Y ahí es que se produce ese crujir de dientes. Leamos el Salmo 112:10. El impío sí se va a dar cuenta, y por eso que entra en shock, y entra en llanto, y entra en un crujir de dientes. No le va a ser fácil al impío ver lo que se está perdiendo. Vamos a Salmo 112:10, que dice: Lo verá el impío. Lo verá el impío. Y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Así es. Entonces, ahora si quieres, tu deseo no será nunca. Nunca vas a experimentar eso. Eso es una sentencia. Entonces, ahí está, por eso que se produce el crujir de dientes, por lo que se están perdiendo eternamente. Y sí, y habla de ese llanto, porque en ese instante, ahí van a caer arrepentidos por lo que se están perdiendo. Sin embargo, la sentencia ya fue dada y no hay vuelta atrás. Entonces, ¿a eso se refería Ángela? Claro. Entonces no es que les resulte fácil, sino que se van a sentir, van a experimentar, van a tener ese sentimiento de llorar y crujir antes de ser arrojados al lago de fuego por lo que se perdieron, por tosudez, encaprichamiento, por tener otras ideas que no corresponden a lo que estaba escrito. Entonces, solo existe desde Génesis hasta Apocalipsis vida o muerte. Vida o muerte. Cualquier idea intermedia o alejada de las Santas Escrituras corresponde a una, tal es el caso que la Divina Comedia corresponde a una febril imaginación de Dante Alighieri, que ideó ese tipo de infierno con diferentes estamentos donde la gente es atormentada por los siglos de los siglos. Es estar extrayendo versículos del contexto, como en el caso del joven rico y Lázaro, que no tiene nada que ver con condenación eterna, sino tiene que ver con la casa de Judá, y que se olvidaron como se olvidó Sodoma y Gomorra cuando dicen Ezequiel, aquí está el pecado de Sodoma. ¿Cuál es? ¿Homosexualismo? No, se olvidó de socorrer al necesitado. Y como se olvidó Sodoma, este fue el pecado de Sodoma, se olvidó del pobre y del necesitado. Ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Lo conocen popularmente por otra cosa, pero dice que el pecado fue ese. Entonces se quedó sin la sombría de misericordia y vino lo que está aconteciendo también en otras páginas de las Escrituras. Entonces, no podemos estar extrayendo un versículo, una parábola por aquí, tenemos que, para sumarlo a una idea preconcebida y sustentar que sí, que van a estar, como dice el catolicismo romano, sufriendo eternamente para siempre, ¿no? En una cámara de tortura. Este es un método que también el profeta habló, cuidado con estar hablando de, o estar sustentando un poquito aquí, un poquito allá, y hacer combinaciones. No forzar la escritura a lo que ellos creen, sino uno tiene que someterse a lo que está. Pero sí, al final el impío va a sentir esa pérdida, y con este lamento de que la sentencia es inmodificable, no la va a cambiar Yahweh. Así llore el impío, no se la va a cambiar, es sentencia, sí la va a sufrir. Y es de tal impacto que nosotros no podemos en nuestra mente asimilar. Pero Yahweh no va a modificar la sentencia. Fíjate, tanto me negaste y ahora estás frente a mí. Ahora sí quieres obedecer, ya estés tarde. Mira lo que has perdido y yo te sentencio por esto y esto. Y no hay vuelta atrás y te vas. Entonces tenemos que estar en la emet, en la verdad de Yahweh, la cual nos hace libres del engaño, de la manipulación y de toda distorsión bíblica adornada por intelectualismos, pero carente de raíz milenaria. Nosotros tenemos que entender las Escrituras, dice la palabra, la suma de tu palabra es la verdad. Y entonces lo que uno piensa tiene que estar de acuerdo a lo que está escrito, no a lo que yo imagino.
al final de los tiempos, es el antimesías, el falso profeta y Satán, y por último la muerte, como decía el hermano, serán ellos arrojados al lago de fuego vivos. Dice Apocalipsis 20:10, no es algo que nosotros suponemos, está en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 10. ¿Quiénes son los atormentados? Porque la palabra podría decir, y fueron atormentados día y noche los impíos, Satanás, el falso profeta, la muerte, etc. Pero ¿qué dice Apocalipsis 20:10? Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban antes la bestia y el falso profeta. Es decir, el antimesías y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ellos serán atormentados, ahí sí está escrito que ellos serán atormentados por los siglos de los siglos. No dice los hombres también, no. Ellos son los que estarán atormentados por los siglos de los siglos. A nada le costaba el Padre agregar también por si acaso los impíos. No dice eso la palabra. Entonces, las enseñanzas de Yeshua, ya estamos viendo, y esto cuadra con lo que él dijo del Gehenna, donde los cadáveres son destruidos, los cadáveres. No entra gente viva al lago de fuego, ¿no? En cuanto al Gehenna que hemos revisado al principio. Las enseñanzas de Yeshua fueron las mismas enseñanzas que fueron impartidas en su momento al pueblo de Israel. Él vino para dar un auténtico cumplimiento con su vida, dejando ejemplo para seguir sus huellas. Entonces, tenemos que tener una base teológica sana que viene de la Torá para poder edificar. Como dice, mire cómo cada uno sobreedifica. Porque por muy pomposo que se vea la edificación, si la base no es buena, se va a caer. Algunos versículos adicionales a manera ya de conclusiones respecto a la destrucción. Acá yo lo he anotado. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y hay que tener cuidado porque algunas versiones cambian los términos, pero yo voy a una versión que está alineada con lo que estamos aquí aprendiendo. Segunda de Pedro 3, 7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Destrucción de los impíos está aquí señalándose. Ahora, en segunda de Pedro 2:12, segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 12, dice la palabra, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados, recordemos Job capítulo 2, en el día de la ira, cómo son capturados, y dice que entran por las ventanas, es decir, como un ejército que va por ellos, quiénes son los llevados y quiénes son los dejados, y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Van a ser destruidos. En Romanos 9:22, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, los impíos van a ser destruidos. Y si uno entra al hebreo, va a encontrar qué significa destrucción, porque a veces el castellano no nos alcanza. Destrucción es la número 6 del Strong, es abad, que significa perecer, perecer, ser destruido, desaparecer. Destruido en hebreo significa desaparecer, deshacerse, desvanecerse, exterminarlo, raerlo. Esa es la connotación de destruido. No se anda la palabra con medias tintas. El empleo es la palabra abad, que es deshacerse, deshacerlo, desvanecerse, ya no está por ningún lado. Exterminar, raer, lo que existía, raerlo,
Ese es lo que dice la palabra en torno a lo que es destrucción. Entonces, tenemos que, ya finalizando el tema, o seguimos con la tradición del tormento permanente, o nos alineamos a lo que la palabra ha declarado en Romanos, en Pedro, y el término destrucción sobre desaparecer, y también entendiendo lo que es el llanto y el crujir de dientes frente a lo que se han perdido. Yahweh es justo, los impíos al final entrarán en conciencia de lo que están perdiendo, pero solamente lo único que van a experimentar allí en ese instante antes de ser lanzados será el llanto y el crujir de dientes. Y también hemos leído en Apocalipsis quiénes van a ser atormentados, que son 4, el falso profeta, Satanás y el antimesías, y finalmente la muerte también va a desaparecer y va a ser tirado al lago de fuego para ser destruida, ya no será más. Todo eso acabará. Desde aquí, mis hermanos, respecto a este tema controversial de el infierno, podemos ya abrir los micrófonos si hay alguna pregunta en torno a este tema, alguna inquietud adicional, que creo que la obra de Dante Alighieri no está alineada por ningún lado a lo que la palabra ha mostrado. ¿Todo bien, mis hermanos? Un comentario. A ver, hermano, hay un versículo en Mateo 10, 28. A ver, Mateo 10, 28. Dice, Mateo 10, 28. A ver, leí. 10, 28, ya. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está, justamente eso es una... Apúntalo. Este versículo es como una buena conclusión. Va a deshacerse también el alma, lo que decía hermano Moisés, puede destruir, dejar de ser. Me voy a anotarlo aquí, mi hermano. Evidentemente haremos... Con eso sabemos que el alma es destruida. Así es. Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es. Así es, hermano. ¿Cuál es, Mateo? 10, 28. Apúntalo. Hermano, es un buen versículo. Muchas gracias. Lo vamos a agregar también, porque estos versículos los vamos a compartir. Hermano Moisés, muchas gracias. Moisés. Carlos. Gabriel. Shalom, mi hermano. Vamos a compartir. Shalom, Moisés. Hasta pronto, Carlos, Jonen y Manuel. Moisés. Shalom, hermano. Quedamos atentos.